El hombre más rico del mundo no tenía suficiente con comprar simplemente Twitter. Ahora ataca también el mercado de la inteligencia artificial e intenta comprar la empresa dueña de ChatGPT. Vamos a hablar también de los aranceles al 25% que Donald Trump ya ha firmado para todo el mundo sobre el aluminio y el acero, que evidentemente afectan a España y que ahora mismo están esos supuestos patriotas como Abascal haciendo todo tipo de malabares para intentar justificar a un tipo que llevan meses enteros alabándole constantemente e incluso copiando sus eslóganes como Make Europe Great Again. Buenos malabares está teniendo que hacer Abascal. La Guardia Civil ha confirmado dos cosas. En primer lugar, que el fiscal general del Estado borró mensajes el día que conoció que se le iba a investigar y que el día de la filtración por la que ahora se le está investigando, él no llamó a nadie ni mandó ningún correo electrónico. Dos informaciones que pueden parecer contradictorias y que ahora vamos a analizar, y por otro lado sigue la polémica de altura. Me refiero a la polémica de la altura de Abascal, por eso de ponerse de puntillas cuando se hace fotografías con gente que pueda ser más alta que él. Vamos a ver ahora las novedades. Hoy martes 11 de febrero en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y ahora en un rato vamos con la pretensión de Elon Musk de hacerse con una de las empresas más importantes de inteligencia artificial y dueña de ChatGPT, que parece que por fortuna, no le va a salir demasiado bien, habiendo leído lo que ha puesto el CEO de esta empresa, de OpenAI, y también con los impuestos, con los aranceles que está poniendo Donald Trump y los malabares que está haciendo Abascal para poder justificarlos. Pero antes de todo esto, vamos con el asunto, si me preguntáis, un tanto más trivial, bastante más banal, pero que sin embargo es lo que está definiendo la conversación política hoy en España. Atención al titular. La Guardia Civil certifica que García Ortiz no habló con periodistas la noche de la filtración del correo de la pareja de Ayuso, pero también el informe de la Unidad Central Operativa revela que el fiscal general ejecutó un borrado permanente de sus mensajes cuando se abrió la causa contra él y solo refleja una llamada entrante de un periodista a las 21:38 horas del 13 de marzo, antes de que Álvaro García Ortiz tuviera acceso al email, que además no descolgó, no cogió esa llamada. Es decir, dos cosas separadas. La primera es que se le investiga al fiscal general del Estado. Ya sabéis que a mí no me gusta nada este maldito tema, porque es estar constantemente mirando el dedo en lugar de lo que está señalando el dedo. En este caso es mirar la supuesta filtración que hizo el fiscal general del Estado y no la filtración sobre qué iba la filtración, que es que el novio de Ayuso efectivamente había cobrado 2 millones de euros por mascarillas, había defraudado supuestamente un dinero y estaba intentando llegar a un pacto. Y todo se rompió cuando Miguel Ángel Rodríguez filtró primero una parte de los correos que después la Fiscalía desmintió. Este es el resumen rápido. Bueno, pues a partir de eso, pues resulta que ahora confirma la Guardia Civil que el fiscal general del Estado, ese día en el que se produce la filtración, que presuntamente algunos dicen que podría haber cometido él sobre la información del novio de Ayuso, él no pudo haber sido. ¿Por qué? Porque no salió ninguna llamada de su terminal de teléfono, que eso sí que lo han podido comprobar con las empresas que se dedican a telecomunicaciones, que pueden ver los registros de llamadas, y resulta que dicen que solamente recibió una llamada, que fue una llamada de un periodista de la cadena SER, pero que sin embargo él no la cogió, y la llamada fue antes de que él, el fiscal general del Estado, tuviese acceso a la información, a los correos que había tenido el novio de Ayuso, el abogado del novio de Ayuso, con la Fiscalía. Entonces, materialmente y temporalmente es imposible que la filtración partiese de sus terminales móviles o partiese del propio fiscal general del Estado. Esto además se suma a que hay unos cuantos periodistas que delante del juez Hurtado en el Tribunal Supremo han declarado ya en numerosas ocasiones que ellos tenían la información de lo que ocurría entre el novio Ayuso y la Fiscalía antes de que lo pudiese haber conocido el fiscal general del Estado. Entonces, con unas cosas y con las otras, pues el balance está bastante claro. Están intentando pues, construir una causa que intente hacer caer al fiscal general del Estado, pero que al mismo tiempo había una gran cantidad de gente, una decena de personas, que ya conocían esa información, y por lo tanto la filtración es imposible de momento situarla como punto de partida desde el fiscal general del Estado. ¿Qué pasa? Que esta información se complementa al mismo tiempo con que la Guardia Civil también certifica que García Ortiz hizo un borrado permanente de los mensajes de su terminal, de su teléfono móvil, el día en el que se abrió la causa contra él. Entonces, claro, hay algunos que ya están sacando la conclusión directa de, vale, pues si ha borrado su terminal, su teléfono, el día en el que se abre la investigación, resulta evidente que lo ha hecho porque tiene algo que esconder.
y por lo tanto ya se le acusa de culpabilidad segura, 100%. A pesar de que no haya pruebas concluyentes y que lo supiese mucha otra gente. Es como, no, si lo ha borrado algo tiene que esconder. Pues también os digo una cosa, en este país, por fortuna, lo que tienes que demostrar es que alguien es culpable, con pruebas. Lo que no puedes hacer es inferir a partir de esta persona ha borrado tal cosa que ya tiene que ser directamente culpable. De hecho, lo que está pasando al mismo tiempo que conocemos todo esto y que yo entiendo que lo vayan a utilizar como un argumento en contra del fiscal general del Estado, porque es verdad que es llamativo. O sea, tampoco me voy a esconder que el mismo día que te investigan tú borras tu terminal de teléfono, pues si solamente te cuentan eso, es normal, sobre todo a nivel de opinión pública, que la gente sospeche. Aunque también os digo una cosa, a nivel de opinión pública creo que este caso ya empieza a agotar un poco y que no moviliza tanto como la derecha está pretendiendo que movilice. Yo creo que la gente, por lo general, en la calle está más pensando en la subida del salario mínimo, que por cierto, hoy se aprueba la subida del salario mínimo en el Consejo de Ministros, que es una buena noticia, pero yo creo que piensan más en eso, la reducción de la jornada laboral, o en si tienen curro o no tienen curro, cómo les va la sanidad, que en si el fiscal general del Estado filtró o no filtró. Yo creo que esta es una discusión para ultracafeteros de la política, incluso más, creo, de lo que yo suelo tratar aquí en mis canales, porque esto ya es un asunto que de verdad que es absolutamente cansino. Pero bueno, además de lo que hemos conocido, resulta que ahora están teniendo que revisar la vigilancia en torno al fiscal general del Estado porque, no os lo vais a creer, resulta que ahora se han filtrado sus datos personales. Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, presenta una queja en el Consejo General del Poder Judicial al considerar que se han incorporado a los informes enviados a las partes información innecesaria para la causa. El Ministerio Interior va a revisar la seguridad en torno al fiscal general del Estado después de que se hayan filtrado documentos que recogen información personal de Álvaro García Ortiz, como la dirección de su domicilio y su DNI. Estos datos figuran en uno de los anexos enviados al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, con el último informe sobre el contenido del teléfono móvil de García Ortiz, al que el tribunal investiga por revelación de secretos. Y ahora resulta que en este informe en el que aparece su DNI, su dirección de casa e información sensible de esta persona, también se ha filtrado porque se lo han dado a las partes. Y claro, las partes personas ahí, pues los sospechosos habituales, los manos limpias, las teorías de turno, los de siempre. Entonces, se da la paradoja de que en un caso en el que se está investigando una presunta filtración de datos del novio de Ayuso por parte del fiscal general del Estado, lo que ocurre es que se filtra información del propio fiscal general del Estado, como dónde vive, su DNI, el teléfono, y no solamente de él, sino de otros fiscales. O sea, ¿os dais cuenta del delirio absoluto? Claro, aquí José Precedo, periodista del Diario.es, decía, de momento, en la causa abierta del Supremo que investiga la filtración de un correo con la confesión de 2 delitos fiscales, que es lo que se confesaba en esos correos que se filtraron, y se han filtrado además correos, WhatsApps, números de fiscales que no tienen la condición de investigados y hasta la dirección completa del fiscal general del Estado. Y todo en el más alto tribunal del Estado. Si esta es la forma en la que se protegen los datos sensibles en el Supremo, igual no extraña tanto que personas relacionadas con la causa borrasen su teléfono sin haber cometido delito alguno, y sí para proteger información sensible. Porque claro, también, y ahora terminamos con este asunto, es de sentido común que un fiscal general del Estado tiene en su teléfono móvil información sensible que tampoco quiere que se divulgue o que de repente la tengan un montón de personas, incluso las partes que forman parte de la acusación popular en un tribunal. ¿Por qué? Hombre, porque trasciende al novio de Ayuso las cosas que trata un fiscal general del Estado, y hay información muy sensible, muy importante, que es evidente que tiene que ir borrando de vez en cuando, sobre todo si sabe que su móvil se lo van a acabar cogiendo. Pero bueno, en fin, que esta es la nueva parte de la polémica del día de hoy con el asunto fiscal general del Estado, que seguramente le van a dedicar mucha fuerza en telediarios y en tertulias conservadoras hoy, insistiendo en eso de no, borró el teléfono, por lo tanto es culpable, pero ni mu sobre Ayuso. No habléis del mensaje en el que efectivamente hemos conocido, filtrado por unos o por otros, que efectivamente había cometido esos delitos de fraude fiscal. Atención a Santiago Abascal, que ahora vamos con el asunto de los aranceles y sus malabares particulares, pero atención a lo que comparte la cuenta de Vox en Twitter. Dice: Santiago Abascal se mofa de Óscar Puente. Y ponen 2 caritas sonriendo, 2 aplausos, y vamos a escuchar este vídeo de 6 segundos, donde Santiago Abascal dice: ¿Tenéis algo aquí para ponerme para que pueda estar un poco más alto, sin tener que ponerme de puntillas, por favor? Bueno.
¿Tenéis algo aquí para ponerme para que no me tenga que poner de puntillas? Evidentemente está haciendo referencia a lo que pasó con Óscar Puente, que después de pues, el acto este que hizo en Madrid de la extrema derecha europea y Óscar Puente le escribiese que barba puntiaguda para que nadie dé cuenta que no tiene barbilla, pues de puntillas porque le pone más alta que él, camisa de 3 tallas más pequeñas, bla, bla, bla. Pues entonces ahora hace la coña, porque si ayer comentábamos que este tuit había tenido 3 millones y pico de visualizaciones, es que ahora ya tiene 5,4 millones de visualizaciones, 46.000 me gustas, y ha sido uno de los tweets con mayor repercusión que ha habido durante este año, básicamente, y durante esta legislatura prácticamente. Que también algunos yo he visto por ahí diciendo, ¿cómo puede ser que un ministro como Óscar Puente se dedique a hablar en estos términos? Y yo podría entender que en un mundo ideal ojalá no hubiese ningún ministro que hablase en estos términos, pero al mismo tiempo también puedo comprender que no es normal que tú tengas que aguantar a los que te bote chapote todo el día, a los me gusta la fruta, que te digan de todo. Bueno, Óscar Puente lo llaman constantemente cromañón y todo tipo de barbaridades hablando sobre su físico, y que tú cuando contestas de una manera mínimamente similar, entonces resulta que el que ha cometido la gran infracción eres tú. Es esta sensación, ¿no? de lengua muy larga pero piel muy fina. No, si tú tienes lengua muy larga y te atreves a decir determinadas cosas sobre determinada gente, entonces al mismo tiempo no puedes tener la piel muy fina cuando las dicen sobre ti. Ok. Así que yo también os digo una cosa, o sea, esto de se deja barba puntiaguda para disimular que no tiene barbilla, a mí las críticas sobre el físico de las personas por lo general, o sea, no entro en ellas, por muy ciertas que sean, que es verdad que Santiago Abascal no es que fuese la persona más agraciada del mundo, pero es que a mí lo que me importa políticamente es eso, es su oposición política, no si su barbilla es ridícula, por mucho que lo pueda ser, o si se pone tallas más bajas de camisa para que se le marquen más los musculitos. A mí eso me trae sin cuidado. Pero aquí, que se lo toma a broma, se lo toma como a risa. Más alto, sin tener que ponerme de puntillas, por favor. Dice no sé qué de las puntillas. Bueno, porque efectivamente la fotografía esta que compartió aquí Óscar Puente era un montaje que había por redes sociales y que realmente no era de esa manera. Aquí podéis ver la fotografía original en la que se ve pues, los pies de Santiago Abascal, que en este caso no estaba de puntillas. Pero ¿sabéis qué pasa? Que lo que ocurre con el tema de las puntillas es que no era novedoso porque ya lo había hecho una vez. Aquí lo podéis ver, esto fue en la sede del partido de Vox en Bambú, en Madrid, donde efectivamente sí que se le pilló de puntillas. Y esto es algo que sí que está acreditado, que está publicado en todos los medios de comunicación. De hecho, aquí voy a hacer un poco más de zoom para que lo veáis. Esto ocurrió, que rodeado de mucha gente se activó de repente esa condición de la masculinidad frágil que alberga una gran parte de la extrema derecha española, por la que, bueno, pues no puede ser que la gente que tengas alrededor sea más alta que tú, o siendo tú el líder, que haya gente a tu alrededor que pues tú no estés por encima de ella. Entonces, efectivamente, se puso de puntillas. Entonces, en lo que ha compartido Óscar Puente simplemente se volvía a reproducir una cosa que él ya había hecho, que Abascal ya había hecho, que era efectivamente ponerse de puntillas. ¿Qué es malo ser más bajito? No. ¿Es malo salir una foto y que tengas a alguien más alto al lado y que por lo tanto parezcas tú más bajito? Tampoco. Solamente es malo si empieza a activarse esa masculinidad frágil por la cual, como no sea el más alto ahí, entonces resulta que van a pensar que no mando suficiente o que no soy lo... No te preocupes, tranquilo. Por lo general una persona la valoramos por lo que tiene dentro, por las cosas que dice, por las cosas que hace, y no por lo que hace que sea ponerse de puntillas. Porque por lo general a la gente le trae sin cuidado si mides 5 centímetros más que el de al lado o 5 centímetros menos. Sobre todo, da igual si mides 5 centímetros más o menos que una mujer. No va a pasar nada. Santiago Abascal, sin embargo, pues aquí se le pilló y de ahí, pues bueno, pues la broma. El Partido Popular ya lo vimos ayer, que le pareció esto lo peor que se ha dicho jamás. El PP critica a Óscar Puente por meterse con el físico de Abascal, urge echarle por ataques como estos. Hombre, no, ellos quieren echarle por lo que sea. Con tal de poder echarle y con tal de que Feijóo pues no se lo acabe encargando rápidamente para sustituirlo por otro líder, hace falta echarle por cualquier cosa. Si mañana resulta que se pone una corbata que no le combina bien con el color de los ojos, también dirá que por eso urge echarle. Pero es lo que os decía, esa piel fina para recibir, incluso ni siquiera para recibir, porque en este caso está el Partido Popular criticando a Puente y pidiendo su dimisión, cuando ellos no son ni siquiera el objeto del tuit de Óscar Puente. Sin embargo, al mismo tiempo que hayan sido pues tan valientes para atacar y para decir de todo.
insisto, no voy a repetir otra vez que de bote chapote me gusta la fruta, haciéndose chapitas, camisetas y todo tipo de merchandising ridículo con esos eslóganes, y ahora de repente enfadándose y poniéndose de esta manera por una simple pues bueno, caricatura de lo que ha hecho el señor Santiago Abascal, que por cierto vamos a el momento malabares, porque ya se ha confirmado el asunto de los aranceles de Donald Trump. Trump desata una guerra arancelaria multilateral con los impuestos del 25% a las importaciones de aluminio y de acero. Una semana después de hacer amago de empezar una guerra comercial con sus vecinos, México y Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes, ya lo firmó ayer por la tarde, los aranceles del 25% para todas las importaciones de aluminio y acero. La medida llega mientras sigue en vigor el 10% de aranceles adicionales para China, con la que lleva semanas escalando la guerra comercial. Es decir, que ahora China tiene el 25% para los aranceles de aluminio y de acero, al que se le suma el 10%, o sea que tiene el 35% de aranceles. A México y a Canadá, que le había quitado los aranceles que le había puesto, ahora de repente vuelve a tener el 25% para ese sector en concreto. Y nuestro país también tiene eso, también tiene esos aranceles. En España tenemos una industria, a ver, no es la número 1, pero sí que es del top 10 de industrias que exporta tanto aluminio como acero a Estados Unidos. Y eso se va a resentir, porque si de repente se tiene que pagar un precio un 25% superior, que es verdad que lo pagan desde allí, lo pagan quienes lo importan, pero eso implica que van a importar menos desde aquí y que entonces desde aquí vamos a exportar menos. ¿Cómo se lo va a explicar eso Santiago Abascal concretamente a los miles de trabajadores de este sector en España? ¿Cómo se lo va a explicar a los empresarios? ¿Cómo se lo va a explicar a la industria nacional a la que supuestamente está defendiendo para defender a la soberanía de España, bla, 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 bla? ¿No eran tan patriotas? ¿No defendían tanto nuestro sector empresarial? ¿No defendían tanto nuestra economía? Porque lo que yo llevo viendo durante una semana de la preparación de este acto que hicieron, donde presuntamente se puso de puntillas y que utilizaban todo el rato el Make Europe Great Again, que es una traducción literal, decían, haced Europa grande otra vez, del Make America Great Again de Estados Unidos y de Donald Trump, y cada 5 palabras lo que hacían era admirar y alabar a Donald Trump, diciendo lo que ha conseguido él allí, que lo consigamos nosotros aquí. A ver cómo ahora de repente explican que después de alabarle tanto, de protegerle tanto, ahora resulta que ese gran amigo suyo, a la primera de cambio y apenas 21 días después de que haya tomado posesión como presidente de los Estados Unidos, nos está jodiendo la economía. Continúa así este artículo del diario.es. La medida amenaza con desencadenar una guerra arancelaria multilateral. De hecho, cuando los periodistas en el despacho Oval le han preguntado al republicano si no le preocupa que el resto de países respondan con impuestos a las importaciones estadounidenses, Trump ha dicho no me importa. De hecho, el magnate ha vuelto a anunciar que dentro de 2 o 3 días también firmará gravámenes recíprocos para otros países. Es decir, que no se va a quedar ahí el tipo. En absoluto. En reiteradas ocasiones, Trump había amenazado con aplicar tasas comerciales a Europa bajo el principio de la reciprocidad. En su intervención en Davos, el presidente lamentó que la Unión Europea nos trata injustamente y muy mal. Bueno, en fin. Y ojo, porque además Estados Unidos también fija un arancel del 28,55% a las exportaciones de torres eólicas fabricadas en España. ¿Y esto cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción a este respecto de la extrema derecha española? Pues en este tuit que ha puesto aquí Edu Nividia se ve a la perfección, porque escribe probablemente el tuit más representativo del pensamiento extremocentrista. Y vemos cómo ABC comparte este titular, dice última hora, golpe de Estados Unidos a las renovables españolas con aranceles del 29%, y debajo tenemos a un tipo que dice que se joda el Sánchez. Es que les da igual, es lo que os digo siempre. O sea, no les importa que España se hunda, que la economía se destroce, que nos vaya mal a todos, o que incluso haya gente que sufra en su día a día porque pierde el trabajo o porque ya no hay tanto que hacer como antes y por lo tanto pues hay puestos de trabajo que ya no tienen que seguir adelante, con tal de que sobre esa destrucción que se genere, quien gobierne no sea Sánchez. Es decir, que se destruya el país si simplemente existe la mínima posibilidad de que eso vaya a perjudicar al gobierno de Pedro Sánchez. Que se joda el Sánchez. Es que es absolutamente tremendo. Y mientras tanto, pues está Santiago Abascal, ya lo vimos ayer, diciendo que los auténticos aranceles aquí no tienen que ver con Estados Unidos, sino tienen que ver con, no te lo pierdas, los comunistas. Andan levantando la voz con los aranceles que parece que pueden llegar. El gran arancel. Que parece que pueden llegar, no, esto lo dijo el sábado y ha envejecido muy mal en apenas 2 días.
ya han llegado. Porque lo decía el sábado y el lunes ya estaban anunciados y el martes ya estaban aprobados. ¿Qué parece que pueden llegar? No, amigo, ya han llegado. Es el Pacto Verde y los impuestos confiscatorios de Bruselas y de los gobiernos socialistas en toda Europa. Ese es el gran arancel, el que los progres, los comunistas y los populares que pactan con ellos le ponen a los pueblos. Cosa de progres de comunistas y de pactos con el Partido Popular, con los comunistas parece ser que le ponen a los pueblos. Pero claro, hace malabares para no tener que hablar, aunque ha reconocido, eso sí, ha dicho, es verdad que le puede hacer daño a España, pero bueno, lo más relevante son los impuestos que nos pone Bruselas. Es como que sí, que muy bien que sí, que es culpa de los burócratas malvados de Bruselas y los comunistas. Pero de tu amigo al que le copias incluso el eslogan de Make Europe Great Again, de ese no puedes decir absolutamente nada. No, puede ser que no nos vaya bien. Ve corriendo a decírselo a nuestra industria, ve corriendo a decírselo a nuestros agricultores, a los que trabajan en telecomunicaciones. Diles a todos que ahora de repente pues igual pierden el trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque un tipo muy patriota como tú en Estados Unidos, al que llevas meses alabando, bueno, meses, años y años alabando, ahora resulta que les va a joder. Resulta que las ideas de extrema derecha cuando triunfan en otros países igual tampoco te hacen tanta gracia como si triunfan en el tuyo, ¿no? Pues esto es la política real, amigos y amigas. Y no poder responder ante esta situación también real es lo que imagino y espero que vaya a sangrar electoralmente a este partido, que no puede ser más incoherente. Y hablando de lo que está ocurriendo entre el Partido Popular y Vox, que ahora está acusando de pactar impuestos con comunistas, no es culpa de Sánchez, es culpa del Partido Popular que pacta impuestos con comunistas. Bueno, en fin, resulta que están en proceso de negociación. No os penséis que el gobierno central, que el gobierno de Sánchez son los únicos que están deseando sacar presupuestos adelante. Tienen la difícil coyuntura de tener que pactar con los de Puigdemont unos presupuestos generales en 2025, sino que también en todas las autonomías que gobierna el Partido Popular están también intentando sacar adelante los presupuestos. Y como no tienen mayorías absolutas, más allá de Madrid, en Andalucía y en Galicia, en todo el resto de comunidades autónomas que gobiernan en unas cuantas, tienen que llegar a acuerdos con Vox. Y resulta que, bueno, pues Abascal les lanzó un ultimátum, el Partido Popular lo ha rechazado y ahora están en 6 comunidades autónomas donde no saben si van a conseguir sacar los presupuestos de las comunidades autónomas. Escribe Aitor Ribeiro en el diario.es. La bronca entre el PP y Vox crece cada día y está más cerca de dejar sin presupuestos a más de 11 millones de españoles, los que habitan en las comunidades gobernadas en minoría por los de Alberto Núñez Feijóo y que no tienen apoyos para sacar las cuentas de 2025. Santiago Abascal aumentó la presión este fin de semana y reclamó a los 6 varones una declaración pública de ruptura con los acuerdos firmados por su propio partido en Bruselas, especialmente el verde y el migratorio. La reacción de la Dirección Nacional del PP fue la de asegurar que no piensan modificar sus alianzas ni con amenazas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si Vox no les presta sus votos para aprobar esos presupuestos no salen, lo cual es llamativo. Porque el Partido Popular está todo el maldito día diciendo que como no hay presupuestos en 2024, entonces tiene que haber elecciones inmediatamente y que como no los haya en 2025 significa que la legislatura ha acabado y Sánchez tiene que convocar elecciones. Oye, a mí tampoco me parece del todo mal. Si en 2025 no se consigue sacar presupuestos, la legislatura está complicada. Pero eso sí, a mí no me vale decir eso para el gobierno central, para el Congreso de los Diputados, donde si no consigues sacar los presupuestos tienes que convocar elecciones, pero sin embargo tú mientras tanto no estás en 1, ni en 2, ni en 3, sino en 6 comunidades autónomas en una situación exactamente igual. Bueno, exactamente igual en tanto en cuanto no puedes sacar presupuestos, pero radicalmente distinta en tanto en cuanto lo que te piden tus socios para llegar a esos acuerdos, que es básicamente que aceptes su ideología antimigratoria y también su negacionismo climático, negando el Pacto Verde y el Pacto Migratorio que se ha firmado en Europa y que se ha firmado por el Partido Popular Europeo. Entonces, tienes que tragarte algún que otro sapo más, sapos de extrema derecha, para que Vox te preste los votos. Porque en el caso de que no consigan sacar adelante los presupuestos de las comunidades autónomas, entonces, ¿cuál será el discurso? Que se convoquen elecciones inmediatamente. No creo que lo digan, ¿no? Intentarán resistir, intentarán prorrogar algún presupuesto, porque es lo de siempre. Lo que vale conmigo, es decir, prorrogar presupuestos porque no consigo sacar adelante los presupuestos, no vale con el resto, porque Sánchez no puede prorrogar nada. Y eso también ilustra una cosa, que llevan años, concretamente desde el 2018, fijaos si ya llevan años, joder, si llevan años, ya llevan 7 años, casi 8 años, repitiendo que la izquierda pues era inestabilidad, que había pactos difíciles, que no se ponían de acuerdo, que se llevan mal, Podemos, Sumar, el PSOE, que es un pacto débil, el gobierno Frankenstein, llegaron a decir. Sin embargo, todos los gobiernos autonómicos que se han ido rompiendo, ¿de quién han sido? De la derecha con Vox.
Duraron apenas un año gobernando juntos, hasta que rompieron hace unos cuantos meses todos los pactos de gobierno que tenían y salieron todos los consejeros de Vox y vicepresidentes de Vox de las comunidades autónomas. Y anteriormente a eso, todos los gobiernos que se habían roto también eran del Partido Popular con Ciudadanos. Se rompió en Murcia, se rompió en Andalucía, se rompió en Madrid, el pacto que tenía Ayuso con Ciudadanos, se rompieron en todos los sitios, se rompió en Castilla y León. Así que ese mantra de, no, es que la izquierda es inestabilidad política, es que no os lo creáis. Porque simplemente hay que ir a la hemeroteca y ver todos los gobiernos que se han roto y también que les cuesta llegar tanto a pactos como le cuesta al resto de fuerzas políticas. Y hablando, eso sí, porque tampoco lo podemos negar, de dificultades a la hora de llegar a pactos, pues bueno, por fortuna hoy en esto no ha habido dificultad, que se ha llegado al pacto, al acuerdo, y de hecho se va a firmar hoy ya en el Consejo de Ministros, que es la subida del salario mínimo interprofesional, que va a subir de 1.134 a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo cual beneficia a 2,5 millones de trabajadores en España con carácter retroactivo desde el 1 de enero, es decir, se aprueba ahora, pero se aplica con carácter retroactivo desde el primer día del 2025, lo cual es una buena noticia porque hay que ir avanzando hacia por lo menos un salario mínimo del 60% del salario medio en España, según dice la Carta Social Europea. Pero al mismo tiempo que se aprueba esto, y evidentemente, bueno, pues la patronal lo de siempre, ¿no? La patronal dice que está en contra, la COE que está fatal, lo dice Garamendi, cobrando una pasta, no sé cuánto cobra Garamendi, pero bueno, un auténtico dineral, que eso de subir el salario mínimo que está mal, que va a hacer que las empresas les vaya peor en su día a día, que van a perder dinero, que es un poco lo que llevan diciendo siempre, desde el día que se subió el salario mínimo de 735 euros, que estaba en 735 euros. Yo le digo a Garamendi, o al Partido Popular, que también estaba en contra, o a Ciudadanos, o a Vox. Bueno, Ciudadanos, he hablado de Ciudadanos, pero eso sí que es algo prehistórico ya, pero a Vox, por ejemplo, que están en contra de subir el salario mínimo, que le recetaría algo muy sencillo para que acepten la subida del salario mínimo, que es que vivan simplemente un mes o 2 meses con el salario mínimo, o un año, a ver si se atreven. Os garantizo que al día 2 están todos suplicando que por favor se suba el salario mínimo. Pues claro que sí, porque aunque se suba a 1.184 euros, ese salario es una miseria, sobre todo en determinadas ciudades españolas, donde con 1.184 euros no te puedes alquilar ni un piso. Evidentemente es una miseria. Y por eso es necesaria la subida. Pues imaginad si hubiésemos hecho caso a esta gente que decía que no había ni que subirlo desde los 735 euros. Que si el de ahora me parece miserable, el salario mínimo, en relación al coste de vida que hay, lo de los 735 euros, de verdad que ni lo concibo. Que ni lo concibo directamente. De verdad que hay que tener muy poca vergüenza o estar muy despegado de la realidad para decir que es imposible subir el salario mínimo y que las empresas lo iban a pagar, que además todos estos argumentos ya se han ido demostrando falsos. El tiempo los ha ido desmintiendo, porque decían que como se subiese el salario mínimo iba a haber un paro del 30%, que iban a cerrar no sé cuántas cientos de miles de empresas, y la realidad es muy distinta a esa. De hecho, es radicalmente distinta. Tenemos el paro más bajo desde el año 2007. Tenemos la mayor cantidad de afiliados a la Seguridad Social desde entonces, que tú me dirás, trabajos precarios, no sé qué, pagaos mal. Sí, pagaos mal, porque me parece a mí que el salario mínimo es que esté mal pagado, pero al mismo tiempo no genera ese paro que algunos decían que iba a generar. Es decir, que eso no era una doctrina económica fiable 100%, sino que era simplemente, en todo caso, una posición ideológica. Y las posiciones ideológicas ya sabemos que no tienen por qué corresponderse al 100% con la realidad objetiva, y en este caso pues ha demostrado con el tiempo que no se corresponde. Más allá de eso, ¿cuál es la disputa? Que os decía, efectivamente, pues hay disputas dentro del gobierno, pues el asunto del IRPF. Porque resulta que si se sube el salario mínimo, hay una parte del salario mínimo que ya no estará exento del IRPF, y que ahora sí que estaba exento del IRPF, de tener que pagar el impuesto sobre la renta, y resulta pues que ahí ahora se están peleando pues Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por ver a ver si consiguen sacar fuera del salario mínimo también esa exención del IRPF, para que, aun con esta subida, no haya que pagar y que siga exento por lo menos todo lo que se ha considerado salario mínimo. Que eso, pues bueno, veremos en los próximos días, pero de momento, independientemente de si eso ocurre o no ocurre, que bajo mi perspectiva sí debería ocurrir, el salario mínimo sí que va a subir con carácter retroactivo a los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas a partir de manera retrospectiva del 1 de enero de 2025. Y eso, aunque a algunos pues seguramente les joda y no lo soporten, pues no sé muy bien por qué, por lo que os decía, porque simplemente sirven como ariete ideológico de la patronal, en este caso el Partido Popular y Vox, pues aunque les fastidia, se va a aprobar, y eso es una muy buena noticia. Ahora vamos, como os decía al principio, con el asunto
de los más, de ChatGPT, de OpenAI y de esta compra que está intentando este magnate terrorífico de los saludos nazis en directo. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Y antes de ir con esto rápidamente, ojo al titular que me acabo de encontrar en la BBC británica. How Spain's economy became the envy of Europe. Cómo la economía española se ha convertido en la envidia de Europa. En la BBC, no lo están diciendo aquí en el órgano del Partido Comunista Central de la República Bolivariana de Venezuela. No, lo está diciendo la BBC. Esto simplemente, rápidamente, para que veamos la diferencia en cómo nos percibimos nosotros desde España y cómo nos perciben desde fuera, en muchas ocasiones. Pero bueno, solo para dejarlo claro esto porque me lo acabo de encontrar. Pero atención, el asunto de Elon Musk. Elon Musk presenta una oferta, ayer por la noche nos enteramos, de 97.400 millones de dólares, es una buena pasta, para comprar OpenAI. Un consorcio liderado por Elon Musk ha ofrecido 97.400 millones de dólares por la compra de la fundación que controla OpenAI, según ha avanzado este lunes The Wall Street Journal. La operación se conoce meses después de que el hombre más rico del mundo, dueño de la red social X, de Twitter, y de la automovilística Tesla, entre otras compañías, demandara a la startup de inteligencia artificial por discrepancias sobre su transición a una empresa con ánimo de lucro. Aquello profundizó las tensiones entre Musk y el CEO de OpenAI, que se llama Sam Altman, que ahora vamos a ver lo que le ha contestado, enfrentados no solo sobre el futuro de la firma, que empezaron juntos, porque Elon Musk empezó también esta firma, empezó también la empresa esta de OpenAI, pero acabó peleado con el actual CEO, sino también sobre la dirección que debe tomar la revolucionaria tecnología en los próximos años. La noticia de este lunes supone una escalada en la guerra entre ambos. La oferta de unos 94.500 millones de euros está muy por debajo del valor de mercado de OpenAI, que Bloomberg sitúa en torno a los 300.000 millones de dólares. Por eso cabe leerla como una hostil provocación del magnate sudafricano, a la que Altman ha respondido pues, de la siguiente manera. Ha puesto un tuit donde pone "No, thank you, but we will buy Twitter for 9,74 billion if you want". No, gracias, pero nosotros, si quieres, te compramos a ti Twitter por 9,74 billones si tú quieres. Es decir, le ha vacilado en vivo y en directo. Ha tenido también esto una gran repercusión, más repercusión que el tuit de Óscar Puente que leíamos antes, la respuesta que le ha dicho el CEO de OpenAI a Elon Musk diciéndole no, la verdad que no queremos tu compra, pero nosotros si quieres te compramos Twitter bastante por debajo de lo que tú nos has ofrecido. Una cosa que ha enfadado, por cierto, bastante a Elon Musk, que le ha contestado poniendo estafador, le ha escrito, y después le ha puesto Scam Altman, que Scam es estafa también, ha jugado con su nombre, que se llama Sam Altman, y ha puesto Scam, que es estafa Altman. En fin, también me da la sensación un poco de niñería, de chiquillería, están jugando aquí como insultándose por redes sociales, claro, con la diferencia de que, hombre, no son chiquillos y que este es el hombre más rico del mundo, con un poder inmenso y además dueño de esta red social que moldea opiniones en todo el mundo y que además ha conseguido que Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Que, por cierto, Sam Altman también es uno de los que últimamente está intentando seducir a Donald Trump. No penséis que porque esté enfrentado a Elon Musk, este tipo tiene, no sé, como una mayor conciencia democrática o un mayor rechazo por la extrema derecha en este momento. No, son multimillonarios de las tecnológicas estadounidenses que lo que se interesa es, primero, que sus empresas vayan lo mejor posible, que repartan los máximos dividendos posibles y que puedan estar lo más cerca posible al poder político que mande en ese momento, y si es Donald Trump para que básicamente consigan beneficios económicos. Entonces, aquí veis la fotografía de Sam Altman con Donald Trump en una propuesta que hicieron de dedicar no sé cuántos miles de millones de dólares a fomentar el sector de la investigación e inteligencia artificial. ¿Por qué esto es relevante? O sea, más allá de los jugueteos habituales de niños ricos con grandes cantidades de dinero que define pues lo que ocurre en todo el mundo, porque esas cantidades de dinero pues evidentemente parecen simplemente números que se ponen negro sobre blanco, pero que afectan a miles de millones de vidas lo que hagan. Aquí es muy relevante porque es un sector que potencialmente puede cambiarlo todo en apenas una década.
lo que puede conseguir la inteligencia artificial en los próximos años puede cambiar radicalmente cómo conocemos nuestro mundo, cómo funciona nuestro mundo, nuestra economía, y por lo tanto ese sector está siendo uno de los sectores con mayor disputa tecnológica y también ideológica y empresarial que hay ahora mismo, porque quien controle estas empresas y quien pueda decidir al controlarlas si se va por aquí o se va por allí o si se hace esto o se hace lo otro, van a ser los auténticos dueños y señores de la realidad de los próximos, voy a decir años, pero es que realmente décadas y siglos. Porque la inteligencia artificial va a definir una época y quien controle eso pues serán los próximos señores feudales que acabarán mandando seguramente y por desgracia bastante más de lo que manda cualquier estado democráticamente elegido. Entonces se están jugando mucho y por lo tanto esta disputa que ahora se ve aquí en redes sociales como una chiquillería de scam alma, no sé qué, no, si quieres te compro Twitter, no es ninguna broma. Esto simplemente pues es la fachada de una cosa que es mucho más profunda y al mismo tiempo bastante más terrorífica. Y bueno, hablando de cosas terroríficas, resulta que Trump ahora amenaza con romper el alto el fuego en Gaza. Ya sabéis que ahora hay un alto el fuego en Gaza, por fortuna. También os digo, un alto el fuego sobre un territorio ya completamente arrasado. Pues bueno, está diciendo amenazando con romper el alto el fuego en Gaza si Hamás no entrega ya todos los rehenes que le quedan para el sábado siguiente. Dice, si no lo hacen, se desatará un infierno. Y esto se suma además a la afirmación que hizo Donald Trump. Tengo un vídeo en este mismo canal hablando sobre eso, de que quería convertir a Gaza en la Riviera del Oriente Medio. Es decir, que quería convertir Gaza, sacando todos los edificios destruidos por los bombardeos israelíes y convertirlo en hoteles, campos de golf, darle una salida inmobiliaria a una masacre absoluta de un pueblo al que pues están intentando limpiar étnicamente una zona concreta y diciendo que van a exportar realmente van a desplazar a toda la población gazatí, a la que queda viva, a Jordania y a Egipto para dejar vía libre para que Estados Unidos haga con el control de la franja de Gaza y puedan ahí hacer pues su delirio inmobiliario, en fin, de lo más terrorífico. Por eso decía, se contrasta como esa forma frívola, ¿no?, la que se están hablando los unos con los otros en Twitter sobre contratos millonarios, mientras pues en sitios como Gaza se están jugando la vida de esta manera. O sea, jugando la vida no, literalmente, perdiendo la vida por el capricho inmobiliario del presidente naranja de turno. En fin, hasta aquí nuestra clave internacional. Ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comencemos un 11 de febrero de 1990, cuando Nelson Mandela atravesaba las puertas de la prisión de Victor Verster después de 27 años de cautiverio. Una imagen que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. La liberación de Mandela no fue simplemente la puesta en libertad de un preso político. Representó el principio del fin del régimen del apartheid en Sudáfrica. Durante sus años en prisión, principalmente en la infame cárcel del Robben Island, Mandela se había convertido en el símbolo más poderoso de la lucha contra el sistema de segregación racial. Su encarcelamiento comenzó en 1963, cuando fue condenado junto a otros líderes del Congreso Nacional Africano en el famoso juicio de Rivonia, acusado de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno del apartheid. Las condiciones en Robben Island eran brutales. Los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados en una cantera de cal donde el reflejo del sol en la piedra blanca dañó permanentemente la vista de Mandela. Sin embargo, incluso en estas condiciones inhumanas, Mandela nunca perdió su dignidad ni su determinación. Convirtió su celda en una universidad informal donde los prisioneros políticos estudiaban y debatían, manteniendo viva la llama de la resistencia. La decisión de negociar con el régimen fue controvertida dentro del movimiento anti-apartheid. Muchos consideraban que cualquier diálogo con el gobierno racista era una traición. Sin embargo, Mandela entendió que la única manera de evitar un baño de sangre era tender puertas, incluso con aquellos que lo habían encarcelado. Esta visión estratégica y su capacidad de ver más allá del resentimiento personal serían cruciales en los años siguientes. El día de su liberación, este 11 de febrero de 1990, miles de personas se congregaron fuera de la prisión. Las imágenes de Mandela caminando libre con el puño en alto y junto a su entonces esposa Winnie Mandela se convirtieron en un símbolo de esperanza no solo para Sudáfrica, sino para todos los movimientos de liberación en el mundo. En su primer discurso como hombre libre, Mandela reafirmó su compromiso con la paz y la reconciliación, pero también dejó claro que la lucha contra la injusticia continuaría hasta lograr una verdadera democracia. En 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas con sufragio universal para todos.
y el CNA, el partido de Mandela, ganó por abrumadora mayoría, y Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país. Su presidencia se caracterizó por el énfasis en la reconciliación nacional, simbolizada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y por intentos de abordar las profundas desigualdades heredadas del apartheid. 21 años después de la liberación de Mandela, otro 11 de febrero, pero esta vez en 2011, el mundo fue testigo de otro momento histórico: la caída de Hosni Mubarak en Egipto tras 30 años de gobierno autoritario. Las protestas masivas en la plaza Tahrir del Cairo, parte de la llamada Primavera Árabe, demostraron el poder de la movilización popular para derrocar a dictaduras que parecían inamovibles. La revolución egipcia comenzó el 25 de enero del 2011, inspirada por el éxito de la revolución tunecina, que había derrocado al dictador Ben Ali apenas 2 semanas antes. Lo que comenzó como una serie de protestas contra la brutalidad policial, el desempleo y la corrupción, rápidamente se convirtió en un movimiento masivo que exigía el fin del régimen de Mubarak. La plaza Tahrir, en el corazón del Cairo, se convirtió en el epicentro de la revolución. Miles de personas acamparon en la plaza, creando una mini sociedad con sus propios sistemas de seguridad, atención médica y distribución de alimentos. Las escenas de musulmanes protegiendo a cristianos durante sus oraciones y viceversa desafiaron los intentos del régimen de dividir a la población también según líneas religiosas diferentes. Y un momento crucial fue cuando el ejército anunció que no dispararía contra manifestantes. Esta decisión, motivada tanto por la presión popular como por los cálculos estratégicos dentro de la institución militar, marcó el principio del fin para Mubarak. El 11 de febrero, tras 18 días de protestas ininterrumpidas, el vicepresidente Omar Suleiman anunció la renuncia de Mubarak. El periodo posterior a Mubarak estuvo marcado por una lucha de poder entre diferentes facciones. Las elecciones del 2012 llevaron a la presidencia a Mohamed Morsi, del partido islamista Hermandad Musulmanas, Hermanos Musulmanes, en lo que fueron las primeras elecciones democráticas en la historia de Egipto. Sin embargo, su gobierno fue breve. En julio de 2013, tras protestas masivas contra sus políticas, Morsi fue derrocado por un golpe militar liderado por el general Abdel Fattah al-Sisi. El régimen de al-Sisi ha resultado ser incluso más represivo que el de Mubarak. Las libertades civiles han sido severamente restringidas, miles de activistas y opositores han sido encarcelados y la prensa independiente ha sido prácticamente silenciada. La plaza de Tahrir, otrora símbolo de la revolución, está ahora bajo estricto control militar para prevenir cualquier intento de protesta. Y retrocediendo más en el tiempo y acercándonos a España, el 11 de febrero de 1873 marca otro intento de transformación democrática: la proclamación de la Primera República Española. Tras la abdicación de Amadeo de Saboya, las Cortes proclamaron la República, iniciando uno de los experimentos políticos más audaces y progresistas de la historia española del siglo XIX. La Primera República surgió en un contexto de profunda crisis política y social. El reinado de Amadeo I, un intento de mantener la monarquía tras el derrocamiento de Isabel II en la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, había fracasado debido a la inestabilidad política y la falta de apoyo popular. Su abdicación creó un vacío de poder que las Cortes llenaron proclamando la República. Los líderes republicanos, inspirados por ideales federalistas y progresistas, tenían una visión ambiciosa para transformar España. Entre sus propuestas más radicales estaban la separación de la Iglesia-Estado, una medida por entonces revolucionaria en un país donde la Iglesia Católica había ejercido un poder enorme durante siglos. También propusieron la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, una reforma que finalmente se implementó y que representó un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. La organización territorial del Estado en una federación fue otro proyecto muy ambicioso de la Primera República. Los republicanos federales, liderados por figuras como Francesc Pi i Margall, creían que una estructura federal podría resolver las tensiones territoriales que ya entonces amenazaban la unidad de España. Sin embargo, esta propuesta encontró una fuerte resistencia tanto en los centralistas como en los cantonalistas, que querían todavía una descentralización mayor. En el ámbito social, la República intentó implementar reformas laborales significativas. Se propusieron medidas para regular el trabajo infantil, mejorar las condiciones laborales y reconocer derechos básicos de los trabajadores. Estas propuestas, aunque limitadas desde una perspectiva actual, eran muy revolucionarias en su época. Sin embargo, la Primera República enfrentó obstáculos formidables desde el principio. Las fuerzas conservadoras, incluyendo la Iglesia, los terratenientes y sectores del ejército, se opusieron ferozmente a las reformas. La guerra carlista en el norte y la insurrección cantonalista en el sur crearon una situación de inestabilidad permanente. El experimento republicano llegó a su fin el 3 de enero de 1874, cuando el general Pavía dio un golpe de Estado disolviendo las Cortes y preparando el terreno para la restauración borbónica. Aunque breve,
XIV, la Primera República, dejó un legado importantísimo como primer intento de establecer un sistema verdaderamente democrático en España. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. En el día de ayer, Javier Ruiz me decía: lo de Óscar Puente me parece una genialidad, repartiendo como la derecha hace. Me parece fantástico que se hagan los ofendiditos. Tania decía: Vox y el grupo Patriot pecando de ser tío Tom de manual. No es que se sientan identificados con las políticas de Trump, es que reconocen en Trump a su líder y se comportan con sumisión ante él, o como decía Óscar Puente, acomplejados. El problema es que es difícil vender eso a la sociedad europea. Por cierto, me quito el sombrero con Óscar Puente, qué crítica más afilada. Francisco Casanova dice una cosa que creo que debería ser sentido común y que habría que repetir hasta la saciedad, que el fascismo no es patriotismo, en ningún caso. Y Esteban dice: realmente los aranceles los pagarán los estadounidenses. Lo que ocurre es que al salir más caro el producto, pues se importará menos, desde luego. Y para el día de mañana me gustaría que me comentaseis qué pensáis sobre esto de Elon Musk intentando comprar la empresa de inteligencia artificial, una de las más importantes del mundo, OpenAI. También qué pensáis sobre los malabares que está haciendo Santiago Abascal para justificar los aranceles de Trump. Y si queréis decir algo sobre todo lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado, pues también os leo con interés. Ya sabéis, una R, 2 puntos y la respuesta. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, martes 11 de febrero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.